Iniciamos con el anime que se le conoce con el One Piece de las novelas. Acompáñame en esta larga historia y no temas dejar un comentario, con un hola basta. Prólogo, el cuento del chico asesino de ilusiones. De Imagine Breaker. Maldición. Maldición. Arg, qué desgracia. Aunque se había dado cuenta de que su frenético grito debía hacerlo sonar como un loco, Kamiyo Utouma no tenía la intención de parar su precipitado escape. Mientras huía por un callejón tarde por la noche, miró por encima de su hombro. 8 personas. A pesar de haber corrido alrededor de casi 2 kilómetros, todavía había 8 tipos persiguiéndolo. Por supuesto, como no era ni un cocinero de una unidad extranjera, ni un ciberninja que aún sobrevivía en la era moderna, Kamiyo Utouma no tendría ninguna oportunidad contra ese número si quería pelear. Para empezar, una pelea entre estudiantes de preparatoria que ceda 3-1 ni siquiera vale la pena mencionar. Antes las cosas, como la verdadera fuerza y tal, son inútiles en primer lugar. Kamiyo siguió corriendo, pateando un bote de polietileno muy sucio y alejando a un gato negro. Julio de 2019. Sí, es porque es 19 de julio. Debido a que estaba deleitándose con el hecho de que las vacaciones de verano comienzan mañana. Tomó un manga en la librería que era obviamente un fracaso. Este hecho también fue la razón por la que entró en un restaurante familiar pensando, tal vez derroche un poco en algo para comer, a pesar de que no tenía hambre en lo más mínimo. Y así, cuando vio a una chica de escuela media rodeada de matones ebrios, se pasó esta loca idea por su cabeza que decía, hey, tal vez debería ayudar. Sin embargo, no habría soñado que todos sus amigos empezaran a salir juntos del baño. Él pensó, solo a las chicas se les permite ir al baño juntas, ¿cierto? Tuve que salir corriendo antes de poder tener el melón amargo y la lasaña de caracol del infierno, que finalmente había pedido. Ahora soy un come sin pagar, sin ni siquiera haber comido. Arg, ¿qué pasa con esta desgracia? Nota, la escuela media equivale a la secundaria. Kamiyo gritó mientras se agarraba la cabeza cuando salió desde el callejón a la calle principal. La luz de la luna cayó sobre Ciudad Academia, de aproximadamente una tercera parte de Tokio. Sin embargo, había parejas por todas partes. Es definitivamente 19 de julio. Todo es culpa del 19 de julio, el soltero Kamihou rugía dentro de su corazón. Los generadores eólicos de 3 hélices que estaban aquí y allá brillaban como lágrimas derramadas por un soltero que disfrutaba tanto la pálida luz de la luna y las luces nocturnas. Kamiyo pasó a través de las parejas con el fin de pasar con rapidez a través de la calle de noche. Mientras corría, echó una mirada a su mano derecha. Oculto dentro de ella había un poder que era inútil en este tipo de situación. No podía alejar a un delincuente y no podía siquiera subir su puntuación en los exámenes para ser popular con las chicas. ¡Uva! ¡Qué desgracia! Si el grupo de delincuentes fueran completamente alejados, los que habían perdido de vista a Kamiyo podrían utilizar sus móviles para pedir refuerzos y posiblemente también bicicletas. En aras de hacerlos colapsar por agotamiento, Kamiyo Utouma no tenía más remedio que hacer de carnada para que los perseguidores corrieran con el fin de desgastarlos moderadamente. Podría ser como en el boxeo, dejar que el oponente golpee con imprudencia con el fin de drenar su fuerza física. El motivo de Kamiyo al final era seguramente un acto de misericordia. Sin duda era inútil luchar, y era considerada una victoria si perdía a los enemigos y los obligaba a rendirse. Bueno, Kamihou estaba muy seguro en carreras de larga distancia. Además los perseguidores estaban en mal estado de salud por beber y fumar y estaban usando botas, calzado de 0 funcionalidades. Por otra parte, sin tener en cuenta la velocidad y la necesidad del sprint completo para mantenerla, básicamente correr largas distancias no era posible para ellos. Siguió corriendo de un callejón a otro a medida que más gente se unía al grupo hasta que no pudo reconocer sus formas. Al mismo tiempo que pensaba en una perfecta solución donde nadie salga herido. Mierda, ¿por qué tengo que poner mi juventud en juego por esto? Kamiyo gritó mientras se agarraba la cabeza cuando salió desde el callejón a la calle principal. La luz de la luna cayó sobre Ciudad Academia, de aproximadamente una tercera parte de Tokio. Sin embargo, había parejas por todas partes. Es definitivamente 19 de julio, todo es culpa del 19 de julio, el soltero Kamihou rugía dentro de su corazón. Los generadores eólicos de 3 hélices que estaban aquí y allá brillaban como lágrimas derramadas por un soltero que disfrutaba tanto la pálida luz de la luna y las luces nocturnas.
Si el grupo de delincuentes fueran completamente alejados, los que habían perdido de vista a Kamijo para pedir refuerzos y posiblemente también bicicletas. En aras de hacerlos colapsar por agotamiento, Kamijo Touma no tenía más remedio que hacer de carnada para que los perseguidores corrieran con el fin de desgastarlos moderadamente. Podría ser como en el boxeo, dejar que el oponente golpee con imprudencia con el fin de drenar su fuerza física. El motivo de Kamijo al final era seguramente un acto de misericordia. Sin duda era inútil luchar, y era considerada una victoria si perdía a los enemigos y los obligaba a rendirse. Bueno, Kamijo estaba muy seguro en carreras de larga distancia. Además, los perseguidores estaban en mal estado de salud por beber y fumar y estaban usando botas, calzado de cero funcionalidades. Por otra parte, sin tener en cuenta la velocidad y la necesidad del sprint completo para mantenerla, básicamente correr largas distancias no era posible para ellos. Siguió corriendo de un callejón a otro a medida que más gente se unía al grupo hasta que no pudo reconocer sus formas. Al mismo tiempo que pensaba en una perfecta solución donde nadie salga herido. Esto era lamentable. Además, todo lo que veía eran parejas llenas de felicidad y de sueños. En algún lugar dentro de Kamijo, estar solo, de alguna manera lo hacía sentirse como un terrible perdedor. Incluso si la fecha es diferente, ya se dijo vacaciones de verano, con el amor ni la comedia, era considerado más allá de un perdedor. Y de atrás, una de las burlas de los delincuentes llegó volando. ¡Oh! Maldita sea, maldito mocoso, detente, cobarde. Con tal violento grito, como se esperaba, incluso Kamijo se rompió. ¡Cállate! No fueron apaleados, ¿cierto? Solo sean agradecidos, monos promedio, IQ 80, bribones. Aunque consciente de la pérdida de su resistencia, Kamijo gritó una respuesta. Estar sin ninguna herida, ustedes realmente deberían darme las gracias. Cerca de otros 2 kilómetros más adelante, con un flujo continuo de sudor y lágrimas, finalmente salió de la zona urbana, y un gran río apareció a la vista. Había un gran puente de hierro que cruzaba el río, su longitud era de unos 150 metros. No había autos alrededor. Justo adelante estaba el irreemplazable puente de hierro rústico, que fue pintado en la oscuridad misteriosa del mar nocturno. Mientras cruzaba el puente de hierro en la noche, Kamijo miró por encima del hombro, y se detuvo. Porque antes de que lo supiera, sus perseguidores habían desaparecido. Maldición, por fin, se dispersaron. Desesperadamente teniendo la necesidad de sentarse, Kamijo hizo un sonido de pétan en el lugar, miró hacia el cielo nocturno, y respiró hondo. La verdad es que después de aclarar el problema de que nadie se lastimara, solo quería alabarse a sí mismo por ese logro. Nota, pétan, en referencia a Great Teacher Onizuka. Por Dios, ¿quién crees que eres? Pretendiendo ser humanitario, protegiendo a esos delincuentes, ¿eres un cierto maestro entusiasta? Sorprendido, el cuerpo de Kamijo se congeló. Debido a que no había ninguna luz en el puente, Kamijo no lo había notado originalmente. Unos 5 metros más adelante, en la dirección de donde corrió, estaba una chica de pie sola. Una chica de escuela media un tanto ordinaria llevaba una falda gris plisada, una blusa de manga corta y un suéter de verano. Mirando hacia el cielo nocturno, Kamijo, siendo más que medio serio, pensaba solo caer en su trasero. ¿Cómo debería decirlo? La chica que estaba siendo molestada en el restaurante familiar era ella. Ese fue el problema, creo. Los que venían detrás llegarán después. Los freí, porque eran molestos. Bachín, el sonido de una chispa blanco-azulada reverberaba. No significaba que la chica llevara una pistola paralizante. Cada vez que su pelo largo hasta los hombros de color marrón se balanceaba, chispas salían de él como el crepitar de un electrodo. En el momento en que una bolsa de una tienda de conveniencia flotando voló junto a su rostro, las chispas blanco-azuladas atacaron la basura como un sistema de contraataque. ¡Guau! Kamijo dijo, desgastado con una simple palabra. Era 19 de julio. Es por eso que tomó el manga, una mina con solo un vistazo a la portada de la librería, y a pesar de no tener hambre, entró en un restaurante familiar, donde a continuación vio a un delincuente ebrio que obviamente estaba molestando a una chica de escuela media y consideró si debía ayudar o no. Sin embargo, Kamijo no recordaba decir nada de ayudar a la chica. Kamijo recordaba solo ayudar al joven que se acercaba a ella sin cuidado. Kamijo suspiró. Esa chica siempre era así. A pesar de que se habían estado reuniendo de forma esporádica durante casi un mes, ninguno recordaba el nombre del otro, es decir, que no significaba que se habían vuelto amigos. Ese día, sin duda, sería golpeado como en el infierno,
hasta que se convierta en basura viviente y en la mentalidad orgullosa de la chica, era la forma apropiada de tratar con Camillo. Ni siquiera con una excepción, todas las peleas hasta la fecha fueron victorias completas. Una derrota sería adecuada para aclarar los sentimientos de esa chica, Camillo pensó, pero sus habilidades actorales eran pobres. Una vez antes, cuando había caído, lo persiguió durante toda la noche con una cara demoníaca. Oye, ¿qué te hice? No puedo permitir que personas más fuertes que yo existan, esa simple razón es más que suficiente. ¿Eso es todo? Él pensó, ni siquiera los videojuegos de lucha tienen personajes con tales pensamientos sin sentido. Pero tú te estás burlando de mí, ¿cierto? Sabes, que a pesar del hecho de que soy un nivel 5, estoy considerando ir con todo contra un impotente nivel 0 como oponente. Recuerdo cómo manejar a los débiles. La imagen los delincuentes de callejones igual a la más fuerte violencia no se aplica dentro de los límites de esta ciudad. Como punta del plan de estudios de desarrollo SPER, estaban seguros de que no hay buenos nivel 0. Los que son realmente fuertes en esta ciudad son gente como ella, de nivel 5. Bueno, sobre eso. Entiendo perfectamente que eres un talento de 1 entre 328.571, pero en realidad es mejor que dejes de mirar hacia abajo a una persona que quiere una vida larga, en serio. Cállate. Para haber inyectado medicamentos directamente en los vasos sanguíneos, haber perforado el cerebro directamente detrás de la oreja, hacer tales cosas como con un bicho raro y no ser capaz incluso de doblar una sola cuchara, no hay otra opción que llamarte un tipo sin talento. De hecho, Ciudad Academia era un lugar así. Con nombres tan engañosos como habilidades de grabación y habilidades de memorización, el lugar incorporó el desarrollo cerebral en voz baja en el plan de estudios, la otra cara de Ciudad Academia. Para empezar, todos los 2.300.000 estudiantes que viven en Ciudad Academia no son como protagonistas de manga. En total, había visto cerca del 60% de los estudiantes débiles, después de esforzarse ellos mismos hasta el punto en que las venas de su cerebro se rompían, doblar finalmente una cuchara hasta cierto punto, como una verdad, que el nivel 0 era inservible. Si se trata de doblar una cuchara, usar pinzas es suficiente, si es hacer fuego, entonces comprar un encendedor de 100 yenes es suficiente. Si es algo como la telepatía, los teléfonos móviles ya existen, ¿cierto? ¿No son tales poderes lo inusual? Estas fueron las palabras de Camillo, uno que fue clasificado como inservible por el Centro de Exanimación Física de Ciudad Academia. El punto principal es que todo el mundo es extraño, satisfaciéndose con un subproducto como los SPER. ¿No fue eso anterior nuestro objetivo? En respuesta a esto, la chica nivel 5, que era una de las únicas 7 personas con ese nivel en Ciudad Academia, inclinó sus labios. Así que es eso, ¿cierto? Ciertamente me pregunto, un humano no puede hacer los cálculos de Dios. Si ese es el caso, cuando un cuerpo que supera a los humanos no puede obtenerlo, entonces no habría una lucha para llegar a la respuesta de Dios. La chica rió con desdén. Ja, me haces reír. ¿Qué diablos es la mente de Dios? ¿Sabes, verdad? Se dice que mi ADN es analizado como la base para las cisters militares que están desarrollando. Parece que hubo incluso un subproducto más delicioso que el propósito, ¿no es así? Ella dijo eso y abruptamente se detuvo. Había una sensación de cambio en la callada atmósfera. Bueno, en realidad, son las palabras de una persona fuerte, ¿cierto? Una persona fuerte, una persona fuerte, una persona fuerte. Poseer talento desde el nacimiento, obtener poder y no entender completamente el dolor del esfuerzo. Sus palabras son como las del protagonista de un manga, duras y con valentía. Sasesesasesasa, sonidos claros de las olas de mar comenzaron a venir de debajo del puente de metal. Había solo 7 nivel 5 en Ciudad Academia. En su lucha por llegar a ese punto, ¿cuánta fue la cantidad de humanidad que echaron a un lado? Una llama oscura que dio a entender que estalló por esas palabras. Camillo lo negó. En pocas palabras, de limitarse a esta cuestión, nunca volvería a mirar atrás. De limitarse a esta cuestión, nunca sería derrotado de nuevo. Hey, ¿has visto los resultados del examen físico anual? Mi nivel es 0 y el tuyo es 5. Trata de escucharlo de cualquiera que vaya caminando, cosas como quien está por encima se conoce de una sola vez, lo sabes. El desarrollo de habilidades de Ciudad Academia usaba libremente farmacéuticos, ciencia médica cerebral y fisiología, y similares, básicamente, todas las cosas científicas. Si se seguía el plan de estudios que manejaban, los que no tenían capacidad podían alcanzar el punto de por lo menos doblar una cuchara. Aún así,
Kamijo Utouma no podía hacer nada. Las máquinas de medición de Ciudad Academia lo evaluaron con un absoluto 0 en habilidades. 0, ¿eh? La chica solo repitió esa parte, rodando su lengua. Metió su mano en el bolsillo de su falda y sacó una moneda, una de una máquina de una sala de juegos. Oye, ¿conoces el término Railgun? La teoría de lanzar un depósito de metal a través de un ultrapoderoso electromagneto es la misma que la de un vehículo lineal, excepto por el hecho de que es como el arma de un buque de guerra. Ping, la chica lanza la moneda con su pulgar. Hayun, Hayun, la moneda girando cayó en el pulgar de nuevo. ¿Cierto? ¿Algo como esto? Al mismo tiempo que esas palabras. De repente y sin un sonido, una lanza de luz naranja atravesó horizontalmente cerca de la cabeza de Kamijo. Llamar esta lanza un rayo láser sería más exacto. Debido a que vio una imagen residual del sendero de luz que se extendía desde el pulgar de la chica, dedujo que el origen del rayo estaba allí. Igual que un rayo, un rugido ensordecedor resonó un momento después. Una onda de choque, desgarrando la atmósfera, se produjo cerca de los oídos de Kamijo y le quitó el sentido del equilibrio. El atónito Kamijo miró detrás de él. El instante en que la luz naranja se estrelló en la superficie del puente, era como si un avión sobre el mar hiciera un aterrizaje de emergencia y sacara el asfalto. El resplandor naranja abarcó 30 metros en línea recta hacia el lado opuesto e hizo todo tipo de destrucción. La atmósfera aún ardía con su imagen residual, incluso después de que su movimiento se detuvo. Incluso una moneda como esta puede volar 3 veces la velocidad del sonido, si una cantidad razonable de poder se aplica, ¿cierto? Por otra parte, se funde después de unos 50 metros debido a la fricción con la atmósfera. El puente de hierro y concreto se echó hacia atrás y adelante como un puente colgante poco confiable. Gaji, BC, el sonido de los pernos de metal saltando y volando por todas partes reverberaba. Kamijo sentía escalofríos, como si hubiera hielo seco en todos los vasos sanguíneos de su cuerpo. Sogun, la humedad de mi cuerpo entero volviéndose sudor y evaporándose es una sensación extraña, pensó. Tú, no me digas que usaste eso en el grupo de perseguidores. ¿Qué hiciste? Idiota. Yo elijo el rival en el que lo uso. Incluso yo no quiero volverme temerariamente una asesina. Mientras dijo eso, chispas salían de su cabello castaño como el crepitar de un electrodo. Esto fue suficiente para alejar a esos nivel 0. En ese momento, las chispas de color blanco azulado salieron de su flequillo, como cuernos. Y como una lanza, el rayo llegó atacando de frente. Una cosa como la evasión era imposible. En cualquier caso, el oponente era un rayo blanco azulado disparado desde el pelo de un nivel 5. Era lo mismo que ver caer un rayo a la velocidad de la luz y tratar de evitarlo, por así decirlo. ¡Tud! La explosión estalló, un momento después. Para proteger su rostro, extendió su mano derecha de inmediato, que se enfrentó con la lanza de rayos y también hizo su lucha interna. El ataque se dispersó en todas direcciones como chispas, que a su vez fueron a los marcos de acero que formaban el puente. Por lo que parece. Entonces, me pregunto, ¿por qué no tienes una sola herida? Decirlo era fácil. Ella miraba a Kamijo mientras mostraba sus colmillos. La corriente de alto voltaje, esparcida por los alrededores, tenía el poder de quemar los marcos de acero del puente. A pesar de eso, Kamijo, que recibió un golpe directo, no tenía la mano derecha deshecha, ni tenía incluso una sola quemadura. La mano derecha de Kamijo voló el ataque de rayos de la chica que había alcanzado cientos de millones de voltios. Realmente, ¿qué pasa con eso? Tal poder no aparece en el banco de datos de la Ciudad Academia. Si yo soy un pródigo de 1 entre 328.571, entonces no eres tú, el único en Ciudad Academia, que es un desastre de 1 entre 2.300.000. La chica murmuró con amargura. Kamijo ni siquiera respondió una sola palabra. Con un oponente tan excepcional para luchar, no hay más remedio que subir mi nivel de esta manera, ¿cierto? Aún así, sigo perdiendo siempre. La respuesta, que era el ataque lanza relámpago que usó y vino volando desde su frente, llegó atacando a una velocidad ligeramente superior a la del sonido. Sin embargo, este también se dispersó en distintas direcciones en el momento en que se estrelló en la mano derecha de Kamijo. Era como golpear un globo con agua. Imagine Bracken. Como en un programa de televisión pública de comedia, había numerosas fórmulas establecidas en Ciudad Academia. Si el ataque venía del poder de los extraños talentos, entonces esta extraña habilidad, incluso si encontraba al sistema de Dios, lo negaría sin ningún problema. Si el poder de esa chica el Railgun era el poder de talentos extraños,
no sería la excepción. Sin embargo, el Imagine Breaker de Kamijo solo funciona en el poder de los talentos extraños. En pocas palabras, que lo protegía de una bola de fuego Esper, pero no podía protegerlo de los fragmentos de concreto que la bola de fuego enviara. Su efectividad está limitado de la muñeca derecha en adelante. Si la bola de fuego golpeaba cualquier otro lugar, sin duda sería cubierto en llamas. Voy a morir. Realmente voy a morir. Realmente voy a morir. Pensó. Kia. Kamijo Utouma estaba, Biki, rígido con una cara tranquila y serena. A pesar de que extendió su mano derecha, que niega por completo la velocidad de la luz del ataque lanza relámpago, fue pura casualidad que el ataque chocara contra su mano derecha. Con el corazón acelerado, Kamijo intentó desesperadamente tranquilizarse con una sonrisa adulta. ¿Qué decir? Una desgracia, ¿cierto? Así es como Kamijo puso fin a ese día, aquel día, 19 de julio. En pocas palabras, realmente era dar pena a todo el mundo. Para ti, eso es verdad, ¿no? En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.